Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Estas fueron las palabras del apóstol Pablo. La vida cristiana consiste en terminar la carrera. La vida cristiana consiste en llegar a la meta, lograr la corona de vida. Buen día, estimados amigos y amigas de Esperanza. Continuamos nuestro estudio del curso La Fe de Jesús. Nuestro tema de hoy, lo que la Biblia enseña acerca de la vida cristiana. ¿En qué consiste la vida cristiana? ¿Qué cambios se producen en la vida del nuevo discípulo, del nuevo seguidor de Cristo? Pregunta número 1. ¿Qué cambio ocurre en la vida al aceptar a Jesús? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando usted se encuentra con Jesús, hay un antes y hay un después. Cuando usted decide seguir a Jesús y le entrega su vida, es una nueva criatura. Las cosas que hacía antes ya son del pasado. Ahora todo viene a ser nuevo. ¿Y en qué consiste ese nuevo? Las siguientes preguntas irán respondiendo a esta pregunta. ¿Qué nueva experiencia maravillosa tendremos? Para responder a esta pregunta, leamos Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay una consagración total. La nueva experiencia que vamos a tener es de una consagración total. Vamos a consagrar todo nuestro ser al Señor. ¿En qué consiste esta consagración total? Pregunta 3. ¿Cuál es la actitud correcta ante las pruebas? Busquemos Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego, de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Aquí hay una nueva forma de ver la vida. Cuando tienes dificultades, cuando hay pruebas, el apóstol dice, gózate, alégrate, porque estás padeciendo de forma similar que el Maestro. Jesús dijo, si a mí, el Maestro, me han hecho estas cosas, ¿cuánto más a vosotros que sois los discípulos, los seguidores? Hemos de aprender a gozarnos en las pruebas. Esa es la actitud con la cual hemos de afrontar las dificultades, sin desánimo, sin decir, esto no es para mí, esto es muy difícil. ¿Por qué? Porque hay una fuente para ir fortaleciéndonos cada día. ¿Cuál es esa fuente? Pregunta 4. ¿Cuál es el indispensable alimento espiritual diario? ¿Cuál es ese alimento diario? Deuteronomio 17:19. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra.
Prestemos atención a este versículo. Todos los días hemos de leer la Biblia, pero no queda en leer. Hay que guardar las palabras y hay que ponerlos por obra. En eso consiste un estudio de la Biblia sincero, serio, un estudio de la Biblia que tiene el poder de transformar las vidas. Si usted hoy día leyó un pasaje, encontró una verdad, esa verdad debe incorporarlo a su vida y esa verdad debe empezar a ponerlo en práctica. En eso consiste el alimento diario. Ese es el alimento diario de la vida del nuevo discípulo del Señor. Pregunta 4. ¿Cómo establecemos comunión con Dios? ¿Cuál es la forma de establecer comunión con Dios? Primera de Pedro 4:7 nos responde: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios y velad en oración. La forma de establecer comunión con Dios es por medio de la oración. Hay que orar constantemente, hay que estar atentos, hay que estar despiertos y en todo momento hay que orar. Esa es la forma de establecer comunión con Dios. Pregunta 6. ¿Qué día es dedicado a la adoración a Dios? ¿Qué día adoramos a Dios? Este tema ya lo hemos tratado en una lección anterior. Estamos haciendo un repaso, un resumen de en qué consiste la vida cristiana. Isaías capítulo 58 versículos 12 al 14 va a responder nuestra pregunta. Dice: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Isaías está diciendo: es tiempo de restablecer todos los principios que Dios había establecido y que han sido olvidados. Las verdades olvidadas hay que volverlas a levantar. ¿Y cuál es esa verdad? Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿En qué lugar o qué día está dedicado a la adoración a Dios? El día sábado. El día sábado, el día de adoración, el día de reposo, es una verdad olvidada, una verdad que debemos nosotros volver a levantar. Es un día en el cual podemos gozarnos, alegrarnos de la comunión con Dios. Puede convertirse en un día de delicia si nosotros seguimos los consejos dados en su palabra, y específicamente en el versículo 13 y 14 de Isaías 58. ¿En qué lugar se presta la adoración a Dios? Dios está presente en todos lugares, pero siempre hay lugares específicos donde se presta adoración a Dios. Vino a Nazaret o Nazaret. La versión Jerusalén lo traduce así: vino a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de sábado y se levantó para hacer la lectura. Jesús mismo tenía la costumbre, el hábito de los días de reposo ir a la sinagoga, y este es el ejemplo que hemos de seguir. El lugar más apropiado para adorar en el día de reposo es ir a la iglesia.
Siguiente pregunta. ¿Qué trascendental misión confió Dios a sus hijos? No todo es creer, no todo es escuchar. Hay algo que hemos de hacer. ¿Cuál es esa misión? Mateo capítulo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Añade Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la misión que se nos ha encomendado. La predicación de la palabra, la predicación del pronto retorno de Jesús es una cadena. Ayer no lo sabía, lo aprendí y ahora lo comparto. Usted no lo sabía, ahora lo aprendió, ahora empezará a compartir. Esta es la misión que se nos ha encomendado. ¿Qué preparación esencial debemos poseer? ¿Cuál es esa preparación? Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, en el corazón, dentro de nosotros, en nuestro ser, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Las nuevas creencias que vas adquiriendo, tienes que aprender a sustentarlo, a argumentarlo con un escrito, con mansedumbre y reverencia. Hay que estar preparados para presentar defensa de nuestras nuevas creencias, de todo aquel que nos diga: ¿y por qué tú guardas el sábado? ¿Por qué tú oras? ¿Por qué tú lees la Biblia todos los días? ¿Por qué haces esto? ¿Comes esto? ¿No comes esto? Hay que estar preparados para presentar defensa. Con un escrito está. Pregunta 10. ¿Quiénes son nuestros guías espirituales humanos? La iglesia es una comunidad, es un grupo de personas organizados. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Hay personas encargadas para dirigir, para liderar. A esas personas hay que tenerlos mucha estima, mucho respeto. Ellos son nuestros guías espirituales, son los que han caminado un poco más, los que saben un poco más y que pueden darnos el consejo oportuno. Y cerrando las preguntas, ¿quién es nuestro guía supremo? Colosenses 2:6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Nuestro guía supremo es nuestro Señor Jesucristo. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Hacemos las cosas como hizo el Maestro. Hemos respondido 11 preguntas. Hagamos el resumen de nuestra lección de hoy. Cuando usted decide aceptar a Jesús, empezará una nueva vida, es una nueva criatura. Esa nueva criatura consagrará toda su vida al Señor. Y en la medida que vamos caminando esta nueva experiencia, habrán pruebas, habrán dificultades, y la forma de afrontar estas dificultades es con gozo, porque estamos padeciendo estas dificultades, estas pruebas, porque hemos decidido seguir al Señor. Para fortalecer nuestra fe,
necesitamos estudiar la Biblia, y el estudio de la Biblia consiste en leer, guardar su palabra y ponerlo en práctica. Estudiamos la Biblia, pero también hay que orar constantemente, hay que velar, hay que orar. Es la forma de establecer comunión con Dios. Además, la nueva vida cristiana implica adorar a Dios en el día de reposo establecido por Él. Hay que levantar esta verdad olvidada, esta verdad que ha sido pisoteada por muchos, y nosotros hemos de ser los reparadores de esta verdad. Adorar a Dios, el lugar ideal es el templo, la iglesia, donde nos reunimos con las demás personas que participan de nuestra misma fe. Pero no todo consiste en estudiar la Biblia, en orar, en ir a la iglesia. Hay una misión a la cual también nos sumamos, y es anunciar el mensaje de que Cristo viene por segunda vez. Y para ello necesitamos prepararnos, hay que presentar defensa sobre nuestras creencias, hay que estudiar constantemente y hay que argumentar con paciencia, reverencia. Con un escrito está qué es lo que creemos. Esta comunidad, este grupo de personas, esta iglesia tiene guías espirituales, personas que lideran, personas que ejercen el liderazgo, personas en los cuales podemos nosotros confiar para poder solucionar algún problema que estamos atravesando. Son los líderes espirituales. Y por último, el guía mayor, el líder supremo de nuestra vida es Jesús. En esto consiste la vida cristiana. En esto consiste el nuevo estilo de vida del discípulo de Jesús. ¿Qué hago ahora? Tomemos un compromiso, asumamos un compromiso, porque es la única forma de enrumbar nuestra vida. Son los compromisos los que nos van a guiar, los que van a impulsar nuestra vida. Te animo en este día que le digas al Señor con un espíritu de oración, con un espíritu de reverencia: Señor, con tu ayuda y siguiendo a Jesús, procuraré vivir como un cristiano cabal. Haz este compromiso con el Señor. Decídete cambiar tu vida. Decide ser una nueva criatura. Me despido, simplemente recordándote nuestro tema de mañana. Nuestro tema de mañana es el bautismo. ¿En qué consiste el bautismo? ¿Por qué es necesario el bautismo? ¿Quiénes deben de bautizarse? Este tema lo trataremos mañana. Recuerda, juntos estamos preparando un pueblo para el encuentro con el Señor. Que Dios te bendiga. Amén.